Hoy todos los países van a enfrentarse al mismo tiempo en Hearts of Iron 4. Veremos las mayores locuras que jamás hayamos visto en toda la historia de este canal. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Los países que capitulen no podrán regresar al juego, así sean liberados en los tratados de paz. Y vamos a ver naciones dominando el mundo como jamás lo habíamos visto anteriormente. Algunas surgir, crecer y luego morir. Pero la mejor parte es que al final solo quedará un país. Así que comenta quién crees que será el país ganador. Si logras adivinar, tendrás un saludo en el próximo video. Y como sé que no les gustan los videos de 40 minutos, el día de hoy vamos a hacer la edición Europa de todos los países en guerra al mismo tiempo. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Si el video llega a 2000 likes, les estaré subiendo automáticamente la siguiente parte a nivel mundial. ¡Hey, hey! Muy bien, banda, así es como va a quedar el mapa con todos los países. Básicamente van a estar en guerra entre todos, ¿ok? Ok, otomanos, ya estamos listos, señores. Esto va a ser emocionante o podría explotar el juego. Son simplemente demasiadas guerras declaradas. Solamente miren esto. Ok, that's all of guys. Vamos a ver exactamente qué va a suceder. Voy a poner 3 de velocidad, ok. No quiero que explote todo esto. Y eso que solamente son los países de Europa. Ok. Esto se empieza a poner feo, señores. Francia empieza a agarrar territorio y sin duda alguna parece que a Alemania no le está yendo muy bien. La Maginot ha sido descuidada. Sí, claro, por el Tratado de Versalles no pueden tener ejército en la Maginot. Terrible. Miren esta belleza. Rumanía se está expandiendo hacia la Unión Soviética. Catastrófico. Bueno, con Turquía no tiene ningún problema la Unión Soviética. Ok, Austria le está yendo relativamente bien. Vamos a ver qué tal le va a ir en contra de Italia. No puede ser, Alemania quiere invadir Noruega tan rápido. Igual que en los viejos tiempos. Sí. Ok, las cosas en Europa se ven bastante tétricas, sobre todo para Alemania, señores. Está perdiendo mucho territorio, no tiene suficiente cantidad de divisiones, apenas se puede aguantar en contra de Polonia. La situación en Alemania se ve bastante terrible, pero hey, al menos está invadiendo Noruega. ¿Lo hiciste? Sí, ¿A qué costo? todo lo perdí. Al Reino Unido le va a ir bastante bien al parecer. Obviamente hacer una isla solamente tiene que conquistar Irlanda nada más. Y Francia se le está empezando a meter a España, señores. Realmente catastrófico. Ha logrado tomar Barcelona. Está a punto de tomar Bilbao. Lo único bueno es que logró recuperar Gibraltar. ¡Franco! 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 Y realmente me sorprende cómo está aguantando Polonia, banda. No sé cómo, pero lo está logrando, Polonia logra aguantar. A Suiza le está yendo de perla. Su terreno montañoso le ha favorecido demasiado. Italia no tiene tantas divisiones como Suiza. Reino Unido está avanzando muy lentamente, como que no tiene muchas ganas de conquistar Irlanda al parecer. Y sin duda Francia es el que mejor se ve. A Hungría le está yendo sorprendentemente bastante bien. Podría tomar Viena si quiere y formar Austria-Hungría. Si Bélgica se le da la gana, podría entrarle por el sur a Países Bajos y hacerlo capitular sin problemas. Suiza, LOL, ¿qué ha hecho Suiza? Madre mía, estos planes suizos, fuerza. Pero lo que más me sorprende es la mega Checoslovaquia que tenemos aquí. Al parecer Checoslovaquia va a agarrarse Viena y no Hungría, LOL. Hungría quiere recuperar su mar sí o sí. Wow, pueden tomar Belgrado en cualquier momento. Podrían hacerlo si eso quieren. Pero bueno, ¿quién creen que será el primero en caer? Uy, le han desembarcado el Imperio Otomano. Catastrófico realmente, mis queridos otomanos. Bueno, ya los van a agarrar a palos, no pasa nada, pero tienen que tener muchísimo cuidado. Ya aunque parecía que mi tierra natal, Austria, iba a desaparecer primero, no fue así. Grecia va a hacer capitular a Albania. El final de Albania. Parece que Albania será el primero en desaparecer. Que en paz descanse, siempre te recordaremos. Bien, banda, el primero en caer ha sido Albania, pero es una Grecia muy fuerte, Me encanta esta Grecia, es una Grecia bastante poderosa, sinceramente. Ok,
Ok, España logra hacer algunos avances en Portugal. Si logra tomar Lisboa y hacerlo capitular sería increíble. ¿Será este, señores, el final de la pobre Austria? Me parece que será el final definitivo austriaco. Han tomado ya su capital Graz. Terrible. Checoslovaquia, con el poder que tiene, podría acabar con Alemania. Sería difícil, pero puede hacerlo. Ok, creo que Austria va a capitular en cualquier momento. Si toman alguna ciudad más sería su final. La Unión Soviética sinceramente es una excepción. No ha hecho nada en toda la partida. Ok, creo que es el final de Alemania, señores. Países Bajos se está expandiendo como nunca. No puede ser. Alemania la tiene muy complicada. Podría perder Berlín en cualquier momento. Tenemos una mega Suiza en esta zona. Ok, el siguiente en caer es nuestra queridísima Lituania. No, te digo, ni me sorprende. Señores, por primera vez en la historia, Suiza tiene salida al mar. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? Oh, vamos, Italia, ¿es en serio? Italia tiene una encerrada dolorosa en esta zona. Bueno, tiene Trieste. ¿What? Perú se une al eje. Perú se une al eje y Chile se une al lado británico. Oh, esto va a ser legendario, señores. Perú y Chile han entrado en guerra. No, no puede ser. Perú apoya al eje y Chile está en los aliados. No, esto yo no lo programé, señores, ¿eh? Esto es cine. Terrible, banda. Ha caído otro país. La buena Estonia ahora es historia. Le están entrando a Letonia, señores. El último país báltico, la Unión Soviética, se está sobreponiendo en muchos lugares. Eso es realmente catastrófico. Turquía, bueno, lo está haciendo relativamente bien. Alemania por fin está mandando como tiene que ser. Bueno, Reino Unido sin necesidad de hacer absolutamente nada. Está avanzando muy lentamente. Parece que Reino Unido ve fantasmas o han puesto globos aquí los irlandeses para que piensen que son soldados. Muy bien, banda. Esto se empieza a poner triste para mi queridísima Polonia. Y nuestra querida Suiza ha caído, señores. Suiza, siempre te recordaremos y te llevaremos en nuestro corazón. Checoslovaquia está empezando a retroceder por todos los frentes, banda, Esto es triste, podría perder Praga en cualquier momento, mucho cuidado. O que recupera Pilsen. O no puede ser otro país que va a caer. La pobre Latvia está extremadamente rodeada por los soviéticos. Los soviéticos han agarrado una fuerza descomunal. Y señores, tristemente Latvia ha caído por completo y se ha convertido en un vasallo soviético. A los mejores que le está yendo sin duda es a Francia, a Grecia y a Reich. Reich ha logrado recuperarse un montón. Ya va a capturar 100% Países Bajos. Parece que lo va a hacer en cualquier momento. Si pierde La Haya y Rotterdam, ya estaríamos. Italia logra meterse por el sur de Francia. Esto sí que no se ve todos los días. Podría tomar Nice en cualquier momento. Sin duda me sorprende el poder de Alemania. Logra hacer capitular a Países Bajos por completo, señores. Pero esto es muy extraño. El Reich tiene la capital de Checoslovaquia, Praga, y los checos tienen a Berlín. No puede ser. Polonia acaba de perder Varsovia, señores. Podría ser el final polaco. Wow, los italianos podrían godear esto, pero bueno, no. Tristemente eso no va a pasar. No son jugadores, son la guía. Piensa, pechato, piensa. Estudia, son. Bueno, el Reich alemán se ha convertido en una especie de Benelux medio extraña. Ha perdido sus territorios al oriente de Europa. No, no puede ser, chicos. Ha caído Checoslovaquia. No, pobre Checoslovaquia, banda. Se ha convertido en un vasallo soviético. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Y antes sin caer, aunque, bueno, está bien defendido. Tiene simplemente demasiados vecinos. El Reich se ve muy bien. O sea, se ve bastante fuerte, bastante grande. No puede ser el Reich invadiendo Noruega. ¡Lol! Ok, sin duda tiene una obsesión con invadir Noruega. Suecia sigue sin hacer nada más que cuidar sus fronteras. ¡No! Hungría, no me hagas esto, por favor. Mi querido Hungría va a caer, señores. No puede ser. Creo que es el final húngaro.
Los polacos están al 97% de capitulación, banda. Si piden una ciudad más, ya sea Katowice, aunque se ve muy mal Hungría, ¿eh? Yo creo que Hungría no la cuenta. No, muere lamentablemente Hungría y se convierte en un vasallo más, un zombie más de la Unión Soviética, Aguanta Polonia. Polonia está en full defensa, señores. Está aguantando bastante bien. ¿Será realmente el fin de Polonia, banda? Polonia podría tomar algunos territorios más, como Kozlin, por ejemplo, o Stettin, tal vez. Ok, esto sí que no se ve todos los días. Los alemanes están conquistando Suecia, señores, y es muy probable que lo consigan. Han mandado tanques a Suecia, wow. Oye, tranquilo, viejo. Wow, no puede ser, por fin España hace algo y va a terminar con Portugal, señores. ¿Qué pasó aquí? LOL. Y bueno, Italia está logrando hacer ciertos avances en muchos frentes, eso me gusta. No sé cómo es que Italia no cae todavía, pero bueno, está aguantando muy bien. Dinamarca me parece que no la va a juntar, están a punto de tomar Copenhague. En efecto, Dinamarca diste lo mejor de Team FM. El Reich ahora es un país nórdico. Suecia está por el mismo camino. En cualquier momento Suecia va a capitular. Recién mandan sus ejércitos. Yo lo veo como demasiado tarde, la verdad. Ok, esto no se ve todos los días, señores. Bélgica ha anexado a Francia. Ay, 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 ay. Tenemos una amiga Bélgica. ¿Qué pasó con el imperio francés? ¿O qué? Fue liberado básicamente. Siempre te recordaremos, Francia. Siempre será recordado. Y bueno, no sé si Bélgica podrá sostener todo ese imperio. Parece que no va a ser el caso. Reino Unido pidió esta parte de Francia, pero parece que la va a perder a favor de Italia. Italia está intentando acabar con los alemanes, pero ya más o menos vamos viendo los países finalistas. Alemania es uno de ellos sin duda alguna. La Unión Soviética es otro. España es otro. España ha logrado aguantar, señores. Increíble, Ok, ahora sí se puso fea la cosa. La Unión Soviética ha tomado todo lo que solía hacer Checoslovaquia. No puede ser, señores. Nuestra queridísima Polonia ha desaparecido. Señor Stark. No me siento bien. ¿Estás bien? No sé qué está pasando. No sé qué. Tranquilo. No me quiero ir. No me quiero ir, señor. Por favor. Lo siento. Gracias por todo, Polonia. Siempre te vamos a recordar. Vemos como la Unión Soviética ahora tiene un montón de poder en el centro de Europa. Y eso se ve muy feo, sobre todo para la pobre Rumanía, que posiblemente se convierte en un vasallo más y por lo tanto será anexado más adelante. Y bueno, Bélgica perdió todo su imperio, aunque todavía es un país muy respetable con muchos territorios. Ok, cada vez quedan menos países europeos, señores. La Unión Soviética no para de avanzar y las cosas para Alemania se ven muy terribles. Ya han tomado pose para tomar Berlín en cualquier momento. Tienen que defender Berlín. Ya han tomado Silo. No, están haciendo retroceder a los alemanes. Están a un tile de tomar Berlín, señores. Wow, increíble. Turquía ha hecho un gran avance en el Cáucaso, chicos. Está muy bien balanceado todo. Mucho cuidado que España empieza a retroceder. Realmente doloroso lo de España. Ha perdido mucho territorio. Sin embargo, vamos a ver si la Unión Soviética podrá derrotar al Reich alemán. Todavía no lo sabemos. Y tristemente, otomanos, Suecia ha caído. El último país nórdico que queda es Finlandia. Señores, el último estado de la Benelux, la Gran Bélgica, ha capitulado. Los británicos han tomado Bruselas y han hecho capitular a Bélgica. Todo el territorio francés que ellos tenían lo han ocupado los británicos. Y ahora España va a recuperar los territorios que tenía, o al menos eso va a intentar. Parece que se había descuidado demasiado. Wow, ok, si los británicos le entran a España sería realmente triste. Demasiado triste, diría yo. Que sin duda están retrocediendo demasiado los españoles. Los británicos parece que lo están agarrando a palazos. Esto es muy malo para España. Los británicos ya han tomado Bilbao. Ok, el Reino Unido ha acumulado demasiado poder, señores. Eso no es bueno. Tiene mucha influencia en el mundo y eso es lo que lo está salvando. Tiene 113 fábricas militares y 77 civiles. Ok, ahora veo qué es lo que pasa aquí.
Vamos a ver al final qué pasa. Créanme, no me gusta que los británicos estén ganando, pero lo están haciendo, lo están haciendo. Si toman Madrid sería una catástrofe para España. Esto se pone muy feo realmente. Me parece que la gran Bulgaria caerá muy pronto, señores. No puede ser, ok. Los alemanes van a hacer una mega encerrada a la Unión Soviética en esta zona. No sé si lo puedan lograr, parece que sí. No sé cómo lo están logrando, banda, no sé cómo lo están logrando, pero parece que van a poder encerrarlos. Esperemos que la IA no sea mongolada. Ya han destruido un montón de divisiones soviéticas, lo están logrando al parecer. Han logrado recuperar incluso Varsovia. Me gustaría que gane Rumanía. Creo que Rumanía se lo merece, pero lo veo muy difícil que eso pase. ¿What? ¡Turquía está avanzando! El renacer del Imperio Otomano, señores, ya está aquí. Los otomanos han tomado Bucarest, no puede ser. Están tomando los estados bálticos. Wow, ok, eso sin duda alguna no se ve todos los días, banda, Los alemanes están tomando los estados bálticos. Catastrófico para los soviéticos. Siguen perdiendo poder. Ha caído Rumanía, señores, bajo el poder soviético. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Muy bien, manda un jugador menos para este reto. Cada vez quedan menos países, señores. Y no sé si Bulgaria logre aguantar. Me encanta que Turquía lo esté haciendo bien. Wow, no me lo puedo creer, banda. Benito va a recuperar toda Italia. Ya casi que tienen todo el norte de Italia. Lo han conseguido, señores. El regreso de una Italia unificada. Y mencionar a Alemania, que literalmente ha recuperado todo su territorio imperial. Aunque Manpower ahora sí que está teniendo problemas, apenas le quedan 200.000. A los británicos le quedan 0. It's me, France. I'm fucking fuming. Whoever's put shit through my letterbox, I'm gonna smash you in de Manpower. Ok, eso explica todo. Por eso lo están haciendo también los británicos. No puede ser, los alemanes lograron romper aquí. No puede ser, Italia si logra recuperar, está recuperando todo su poder en los Balcanes. Hiper encerrada en esta zona, señores. Van a acabar por completo con los soviéticos en esta zona. No puede ser, es el final español. Los británicos han desembarcado en Oviedo. ¡Madre! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¿Qué desaparece? ¿Qué desaparece mi casa? ¿Qué desaparece? ¿Qué desaparece mi casa? Los soviéticos en efecto perdieron todo su poder en el continente europeo. Están retrocediendo un montón. Alemania está agarrando demasiada fuerza. No puede ser, Alemania tiene 900.000 de manpower comparado con los 500.000 de la Unión Soviética. Wow, sí que hicieron falta muchos enemigos para hacerle frente a la Unión Soviética, Los alemanes controlan prácticamente toda Europa, señores. Lo están haciendo increíblemente bien. Incluso van a hacer retroceder a los turcos dentro de pronto. Y no me esperaba este renacer alemán, No me esperaba en absoluto este renacer alemán. Han partido en todos los territorios que tenía Reino Unido en Francia. Wow, no puede ser, señores. Miren ese German Reich. Wow, es demasiado grande y poderoso. Ok, esto no se ve todos los días, señores. Los alemanes están muy cerca de tomar Moscú. Podría ser el final de la Unión Soviética. Y están tan frescos los del Reich que incluso han creado el Reich Commissariat. Si logran perder un time más los soviéticos, pierden todas estas divisiones. Es casi un hecho que van a perder estas divisiones, En efecto, los soviéticos perdieron todas sus unidades encerradas en esta zona. Los turcos ahora se enfrentan directamente a los alemanes, banda, Benito sigue aguantando, veamos hasta qué punto lo hará. Señores, Yugoslavia ha caído por completo y ha sido anexado por el Reich. Siempre te recordaremos nuestra querida Yugoslavia. Y los alemanes no hacen más que consolidar su poder en Francia, Muy bien, manda, los alemanes están a un tile de tomar Moscú. ¿Podrán lograrlo? Realmente lo dudo mucho. Bueno, están muy cerca, podrían lograrlo, manda. Realmente podrían hacerlo, literalmente solo tienen que tomar este tile y hacer caer a Moscú definitivamente. Muy bien, manda, primera vez en millones de años los alemanes están empezando a expulsar a los británicos de esta zona. Ya los han expulsado completamente de Britania. Empiezan a perder todo su poder en Normandía, señores, desde donde llegaron. Pero me parece que Alemania va a ganar esto, No me puedo creer que Alemania se haya hecho con el control de toda Europa, banda. Ya tiene toda Francia. Literalmente tiene toda Francia. Se acabó
todo para los británicos. Eco Explosion, señores, terrible. Con eso los alemanes van a poder acabar con los británicos en esta zona. Y luego tal vez con los españoles. No, me da mucha pena realmente que los españoles se hayan perdido todo su poder. Ya literalmente empiezan a retroceder. Al igual que los soviéticos. Los soviéticos aguantan, han perdido ya Moscú. Y la última división española en esta zona de Europa ha caído, señores. No más españoles en Italia. Y bueno, parece que a Benito ahora sí que le va a caer la ley, señores. Señores, Grecia ha caído. Siempre te vamos a recordar, Grecia. No me pregunten porque eso es un desastre total, porque no lo sé. Se han repartido literalmente Grecia como un queque. Ah, un manjar. Van a tomarte un trago nuevo, me cago que está rico, weón. No puede ser, banda. Los soviéticos han recuperado Moscú y empiezan a hacer retroceder a los alemanes. Wow. Ok, eso sí que no me lo esperaba. Tenemos un combate de la Unión Soviética. ¿Creen que eso pueda pasar? Pero creo que ya es hora de que caiga Italia. Italia ha durado demasiado tiempo. Me sorprende cómo ha durado tanto Bulgaria, banda. Me enorgullece la buena Bulgaria. Los británicos ahora tienen casi toda Grecia. Literalmente tienen toda Grecia. Me parece que nuestra querida Bulgaria no la va a contar. Son los últimos días de Bulgaria y también los últimos días de Italia, señores. Un participante increíble que acaba de desaparecer. Señores, el final de Italia ha llegado. Siempre te vamos a recordar, Italia. Fuiste un gran participante. Es increíble lo que duró Italia, banda, ¿eh? Estamos en el 45, duró un montón de tiempo. Quedan muy pocos países, señores. Tenemos a Alemania, Reino Unido, España, Turquía, Bulgaria, Finlandia y la Unión Soviética. Quedan exactamente 7 países, señores. Y muy pronto van a quedar 6 si es que cae Bulgaria. Y ha caído, señores, nuestra amadísima Bulgaria. Quedan nada más y nada menos que 6 participantes, señores. Los últimos 6 países de Europa. Ok, los alemanes empiezan a tomar poco a poco las islas del Mediterráneo, señores. Y también empiezan a hacer algunas rupturas en el frente español. Quieren avanzar un poco más allá. Realmente me siento mal por Turquía. Ahora sí que sí está en graves problemas, banda. Literalmente está en graves problemas. ¿Hasta qué punto aguantará Turquía? Su único amigo Irak lo está ayudando un poco. Ok, la Unión Soviética ya está en server. No lo sé, María, ya. Requirement y solo tiene 600.000 de manpower. 600.000 para la Unión Soviética es prácticamente nada. Sobre todo teniendo en cuenta que está en server para requirement. No puede ser, va a haber encerrada en esta zona. Catastrófico, señores, para los soviéticos. Intentan aguantar en Sebastopol. Bueno, los turcos al menos parece que están aguantando ahí. Al menos eso parece. Ok, Sebastopol está a punto de caer, señores. El final soviético cada día está más cerca. La última resistencia soviética en el Mar Negro. Sebastopol ha caído. Sobrevivir Megalactic Frame. Vamos a ver si sobrevivirá España, banda. Lo bueno es que tiene mucho más power y eso lo está salvando demasiado. Pero Reino Unido atacando desde el sur y Alemania desde el norte no es nada bonito para un país como España. No, han encerrado Murcia. Catastrófico, banda. España pierde su mar. Oh, no, no. Ok, esto es doloroso para España, señores. Los británicos siguen avanzando hacia el sur de España. Están tomando todo el sur de España, literalmente. Oh, no puede ser. Esto es incluso peor. Hay otra ruptura en el frente español, señores. Siguen perdiendo territorio nuestros amigos españoles. Catastrófico la situación española. Los británicos controlan todo el sur de España. No paran de retroceder los españoles, banda. Lo están haciendo muy mal, la verdad. Lo están haciendo muy mal. España tiene una situación catastrófica. La peor parte es que lo más probable es que el Reino Unido gane gran parte de España. No puede ser. La Malaya británica desembarcó en Oviedo. Esto es muy malo. No me gustaría ser España en este momento, De verdad, no me gustaría ser España. Aunque sería épico hacer un disaster safe con esta España de acá. Voy a hacer un guardado.
Si este video llega a 1500 likes, voy a hacer un disaster save salvando a esta España, ¿ok? Pero bueno, me parece que en este universo España va a caer. No, es el final definitivo de nuestra querida madre patria. El final definitivo de España, señores. Ya está aquí. El final de los finales ha llegado. Deberían defender Toledo. No, no puede ser, banda. Esto es terrible. Reino Unido va a tomar toda España, banda. Esto está en las pesadillas española. Van a perder Madrid. Solamente quedan 5 países finales, señores. La batalla final entre Reino Unido y sus aliados y el Reich. Y lo único que tiene que hacer el Reich es tomar Kazán, banda. Si logra acabar con la Unión Soviética, podrá acabar con Finlandia, podrá acabar con Turquía y podrá terminar con Reino Unido. Ok, a ver lo que sucede. Alemania tiene 0 de manpower, señores. Por eso es que no hace un ataque por Iberia. Ok, tenemos desembarco de Normandía 2.0. Vamos a ver si es un éxito o no. Creo que va a ser un fracaso, por lo que estoy viendo. Ok, las cosas para el Reich se complican, banda. Se complican demasiado. Ok, logran recuperar Roma. En Italia mejoran un poquito la situación para el Reich. Alemania empieza a tener problemas en su imperio. Ok, se nota que el Reich no tiene manpower, banda. Se nota muy cansados los alemanes, de verdad, demasiado cansados. No puede ser, los británicos han recuperado París para ellos mismos, señores. Catastrófico realmente. Ok, no, parece que empiezan a perder territorio. Han perdido Stalingrado los alemanes. Oh, no puede ser. Se nota que tienen 0 de manpower, banda. Esto se ve muy feo para Alemania, 0 de manpower significa mucha debilidad. Han perdido ya Stalingrado. Podrían perder Gorki en cualquier momento. Los soviéticos empiezan a recuperarse y van a liberar en breves toda Italia, señores. Alemania va a perder Italia, ya perdió el norte, que es la parte más importante. Roma la va a perder en cualquier momento, apenas si tiene divisiones ahí. Han rodeado Roma, tienen Roma. No puede ser, todo el norte de Italia ya es de Canadá. Y los británicos, el Reich va a perder Italia, señores. Realmente terrible. Ok, han logrado mantenerlos ahí a los británicos metidos en el norte de Francia. Sin embargo, ahora que han perdido Italia, estamos hablando de más problemas para el Reich. El Reich llama a Venezuela para que lo ayude. No creo que Venezuela pueda ayudar mucho. ¡No puede ser! El golpe final para el Reich. Han desembarcado en Grecia, señores. Catastrófico. Los británicos desembarcaron en Grecia. Están liberando Grecia, están acabando con el poder que tenían los alemanes en los Balcanes. Siguen retrocediendo, se acercan demasiado a Moscú, han perdido Gorki. No puede ser, empiezan a llegar a Ucrania, banda, No, no puede ser, el Reich lo tenía todo, ya había ganado la guerra, Reich, banda. Ya había ganado la guerra, pero se quedó sin gente. No puede ser, los alemanes mandan gente en canteras industriales, pero es muy tarde, banda, son demasiados. ¿De dónde han sacado tanta gente los británicos? Oh, no puede ser, ¿qué es esto? No, chicos, no puede ser. Se complican mucho las cosas. Británicos, no, Turquía, no caigas, por favor. Los británicos van a acabar con nuestros amigos turcos. El final de nuestra amada Turquía está cerca, chicos. Turquía ya no tiene prácticamente acceso al mar. Está perdiendo más territorio todavía. Catastrófico, banda. Alemania sigue retrocediendo. Ya perdió acceso a los Balcanes. Al menos todavía tiene el sur de Francia. Por lo tanto puede mantener algo de presencia en el Mediterráneo. Aunque muy poco, la verdad. Muy poco. Deberían defender. Ahora sí solamente tienen las fronteras alemanas. No puede ser, hay una encerrada en esta zona. No, esto es malísimo, banda. Esto es malísimo. La peor parte es que no están defendiendo su propio territorio. Alemania, bueno, todavía está lejos de capitular, pero se ve que está
en un desastre absoluto Alemania, Está en un desastre absoluto, anda. El mundo entero contra Alemania. Señores, quedan únicamente 3 participantes en el video de hoy. Los últimos alemanes en el Cáucaso van a desaparecer muy pronto. Se complican las cosas muy tristemente para Alemania y está intentando aguantar. Esas pérdidas de ejército son catastróficas. Y claro, lo único que le queda es defender su propio territorio. Tiene que defender Berlín a toda costa. Han perdido el sur de Alemania, el corazón alemán. No puede ser. 500 millones de británicos han desembarcado en Oslo. Es el final de Alemania, Es el final de Alemania. ¿Cuánto le queda a Alemania? Le queda, está al 78% de capitular. Si pierden Berlín sería su final definitivo. Tienen que mantener al menos Hamburgo protegido, pero no es el caso. Están a punto de tomar Berlín, señores. Han perdido Berlín, señores. Queda todavía Hamburgo. No, si pierden Hamburgo es el final alemán, señores. Van a perder todo su imperio nórdico. Los últimos territorios alemanes han caído, señores. Alemania es historia. Señores, el eje y Alemania es ahora historia. La batalla final por el control del mundo es entre Reino Unido y la Unión Soviética, banda, catastrófico. Vamos a ver si los soviéticos podrán derrotar a los británicos o no será así. Todavía mantienen Berlín. Ok, la situación ya se igualó bastante a la de Alemania. Parece que los soviéticos no van a conseguir derrotar a los británicos, o al menos es lo que parece. Están acabando con la bolsa que tienen aquí. Realmente terrible, banda, Me parece muy triste, no puede ser. Los británicos empiezan a tomar también Turquía. Los soviéticos han puesto muy poca gente. No sé por qué los soviéticos no hacen mejor las cosas. Tienen 579 fábricas y 100 millones de manpower. Empiezan a retroceder por todos lados. Los soviéticos tienen algunos aliados, pero no la gran cosa. Y los soviéticos ya perdieron Kiev. Van a perder Minsk en cualquier momento. Ok, señores, en efecto es el final soviético. Los británicos no paran de avanzar como locos. Ya perdieron Kiev, han perdido Minsk, han tomado Smolensk. Nuestra amada Finlandia sigue aguantando, aunque nunca había estado tan cerca de perder Leningrado, Jamás había estado en un peligro tan constante como el que está ahora mismo. Uy, los soviéticos van a perder Stalingrado, señores. Creo que es el final soviético. Nada puede derrotar a Reino Unido. ¿Cómo es esto posible? ¿Os imagináis que los soviéticos vuelvan a hacer un combat? O sea, literalmente han hecho como 500 combats y no caen, señores. Creo que ahora sí los soviéticos caen, Me parece que es el final soviético. Van a bombardear Kalinin. Van a tomar Moscú en cualquier momento. Ya han perdido Moscú, catastrófico. Han perdido Kalinin. Gorky es su nueva capital. Realmente terrible para los soviéticos. No puede ser que los británicos tengan literalmente el control del mundo. 600 brigadas y casi 500 fábricas. Dice una broma, No puede ser. Los británicos también están acabando con Finlandia. Nadie había podido acabar con Finlandia. Literalmente nadie. Oh, no puede ser. Finlandia está a punto de caer, señores. Es el final de nuestra amiga Finlandia. No me pregunten cómo es que los británicos no caen, de verdad. No me pregunten cómo no cae su manpower, porque no tengo idea. Gorky está literalmente a los ojos de los británicos. Solamente quedan 2 países, señores: la Unión Soviética y Reino Unido. Yo no me esperaba esto, realmente esperaba que Alemania gane. Ya Alemania tenía el control de todo el continente, pero no acabó con los británicos. Nunca dejen vivos a los británicos, porque esto es lo que pasa. Gorky está a punto de ser tomado por los británicos. Ok, 98% de capitulación. Ahora sí le dio el Chirobi, banda, Tienen que mantener Chevorazzi. Todo ha sido importante. Ha caído, señores, la Unión Soviética. No, no puede ser. Muy bien, manda. Como podéis ver, ha ganado Reino Unido en el 1952, Ha tardado un montón,
pero finalmente han sido los vencedores de este universo. Terminó con casi 800 fábricas y logró derrotar a todos los países de Europa. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Esta ha sido la primera simulación de que hacemos en el canal. La verdad es que ha sido bastante divertida de ver. Realmente me hubiera gustado que gane Alemania, pero bueno, no fue el caso. Me esperaba también que ganen los soviéticos, pero tampoco fue el caso. Así que sigamos a 1500 likes, señores. Haremos un disaster save con la España que habíamos visto hace un rato. Y sigamos a 2000 likes, tendremos una segunda parte de este video. Así que bueno, espero que os haya el video de hoy. Y nos vemos al próximo. Adiós. Hasta luego, chavos.